En Francia primero tenían una jornada laboral de 40 horas por semana y la bajaron a 39. Y luego otro gobierno socialista en el año 98, sí, en el 98, decidió reducirla de 39 a 35. Ellos lo que hicieron fue reducirla a partir de febrero del año 2000 para las empresas de más de 20 asalariados durante 2 años. Y las empresas con menos de 20 empleados la tenían que reducir recién a partir de enero del 2002. En el caso de Francia, dos de los argumentos eran, uno, que los empleados iban a estar más contentos, más felices, más satisfechos y que entonces eso iba a hacer que aumentara la productividad. Y por otro lado, que las horas, al trabajar menos horas cada uno, habría horas disponibles para que pudieran trabajar los parados. Es decir, la idea era repartir las horas de trabajo disponibles entre los que ahora están trabajando y los parados. Es decir, si los ocupados trabajan un poco menos, quedan horas disponibles para los parados. Esa idea es disparatada, pero se basa en un libro que a principios de los años 90 tuvo mucho éxito, que se llamaba El fin del trabajo, que tú empezabas a leer, el libro es de Jeremy Rifkin, donde toda la primera parte hacía todas previsiones apocalípticas, te hablaba de empresas que cerraban, que despedían personal, que no iba a haber trabajo, y dice, entonces como no va a haber trabajo, la única alternativa es repartir las horas. Esa idea es, como te digo, disparatada. ¿Por qué? Ponte a pensar si hay un producto o un servicio que se puedan ofrecer en el mercado sin la participación del trabajo humano. Por más que pienses 2 años seguidos, no vas a encontrarlo porque simplemente no existe. Para todo producto o todo servicio es necesario el trabajo humano. Y al mismo tiempo, tienes que las necesidades son infinitas, porque tú te levantas a la mañana y necesitas ir al baño, y cuando vas al baño vas a utilizar el jabón, vas a utilizar una toalla, vas a utilizar un cepillo de dientes, un dentífrico, etcétera, etcétera. Luego te das cuenta que tienes hambre y vas a tomar tu leche, café, pan, mermelada, lo que tomes, el muesli, lo que tomes en el desayuno. Luego vas a hacer tus cosas, lo que sea. Te quiero decir, cuando termina todo eso, al otro día vuelves a necesitar vestirte, comer, transportarte. Por lo tanto, las necesidades no se terminan nunca. Y si las necesidades no se terminan nunca, porque además una persona, por ejemplo, tiene una vivienda, pero si pudiera tener una vivienda mejor, la tendría. Si pudiera tener un televisor mejor, lo tendría. Si pudiera tener un coche mejor, lo tendría. Y así sucesivamente. Entonces, las necesidades no se terminan nunca. ¿Y eso qué quiere decir? Que la demanda potencial de cosas es infinita. Y por lo tanto, si al mismo tiempo sabemos que no hay ningún producto y ningún servicio que puedan ofrecerse sin la participación del trabajo humano, tenemos que la demanda de trabajo potencial es también infinita. La demanda por parte de las empresas de trabajo es también infinita. Y entonces tú dices, pero entonces si la demanda de trabajo es potencialmente infinita, ¿por qué hay paro? Hay paro porque los políticos se meten a regular el mercado de trabajo, por los impuestos que le ponen al trabajo, por la legislación laboral, que supuestamente es para proteger al trabajador, pero lo único que consigue es que haya parados, por un salario mínimo totalmente desproporcionado, y etcétera, etcétera. Y hay un informe del Fondo Monetario Internacional muy útil al respecto, porque ellos ¿qué hicieron? Dice, como la jornada de trabajo se redujo primero en las empresas de más de 20 trabajadores y luego en las otras, compararon los datos durante esos 2 años, qué pasó en las empresas que habían reducido la jornada laboral y en las que no lo habían reducido. Y la conclusión es que la reforma fue un absoluto fracaso. En primer lugar, Francia, la reforma se hizo reduciendo los salarios de una manera proporcional a la reducción de las horas. Por lo tanto, en unos casos hubo empleados que vieron su salario reducido y entonces ¿qué pasó? Se fueron a
a empresas más pequeñas donde podían cobrar más o podían compensar esa pérdida de salario, o en otros casos, en lugar de descansar, como pensaban los socialistas que iba a ocurrir con la gente, buscaron un segundo trabajo. Por lo tanto, lejos de estar más descansados, ya estaban más cansados. Cuando comparaban la productividad entre las empresas que eran más grandes, pero donde se había recortado la jornada de trabajo, y las que no, en donde se recortó la jornada de trabajo, la productividad cayó un 4% en comparación con las otras, lo que fue un verdadero desastre. En otras empresas, los sindicatos pactaron con las empresas la compensación, al menos de una parte, de esa reducción salarial. Para eso, el gobierno francés había también reducido las cotizaciones sociales. Es decir, el gobierno francés dijo, bueno, vamos a reducir la jornada laboral. Los salarios se van a reducir proporcionalmente, pero evidentemente la gente va a querer defender su salario. Entonces, para que las empresas lo puedan compensar, vamos a reducir las cotizaciones sociales. Es decir, la gente, digamos, dentro de que es una idea estrafalaria, lo hicieron más o menos con seriedad. Digamos, se dieron cuenta en Francia que estaban creando un problema tanto financiero para las empresas, porque le estaban aumentando los costes, como de organización del trabajo. Entonces intentaron anticiparse y amortiguar esos efectos. Bueno, en algunas empresas efectivamente se compensó hasta el 80% de esa reducción del salario. Pero ¿qué pasó? Que esas empresas dejaron de contratar, o es más, echaron personal, digamos, porque ahora la hora de trabajo de ese personal resultaba más cara, y contrataron en su lugar a parados que cobraban menos. Entonces, lejos de aumentar la productividad y de aumentar la estabilidad en el trabajo, esa reducción compulsiva de la jornada de trabajo lo que logró fue aumentar la rotación, que es lo peor que hay para las empresas, porque esto es como el fútbol. Si tú lo tienes a Griezmann, tú quieres que Griezmann se quede en tu equipo. Si tú lo tienes a De Paul, quieres que De Paul se quede en tu equipo. Y para rematar la faena, hay unas encuestas que se llaman el Eurobarómetro, donde se analizan muchos aspectos del bienestar en general de la sociedad, y se comparaba la pregunta de si se sentían más satisfechos con su jornada de trabajo las personas a las que les habían recortado las horas de trabajo y a las que no, y la conclusión es que no estaban mejor, no se sentían mejor, y tampoco en comparación con los empleados de otros países europeos. La conclusión del Fondo Monetario Internacional es que la medida, digamos que su evaluación es totalmente negativa, y que las conclusiones sugieren, cuando ellos ven que hay gente que pasó, como te dije antes, de una empresa grande a una pequeña, o se buscaron otro trabajo, o los echaron y tuvieron que buscar otro trabajo, etcétera, etcétera, cuando se tiene todo eso en cuenta, llegan a la conclusión de que la decisión del gobierno socialista francés forzó a la gente a hacer algo que no querían hacer. Por lo tanto, estaba la gente insatisfecha y las empresas tuvieron que afrontar un problema. Como se dieron cuenta que habían cometido un error tremendo, lo que hicieron en Francia fue ir flexibilizando, por ejemplo, la utilización de las horas extras, es decir, se permitió cada vez más horas extras, y además se redujo la prima, es decir, el extra que hay que pagar en las horas extras con relación a las horas normales, para de alguna manera compensar el error que habían cometido. Porque claro, luego de toda la demagogia sí, las 35 horas es un derecho, etcétera, etcétera, ¿qué pasó? Que la gente lo consideró como un derecho adquirido, entonces quedó fuera de discusión la posibilidad de volver a las 39 horas anteriores. Entonces, en lugar de tomar el toro por los cuernos y decir, no, miren, nos equivocamos, vamos a pasar a 35 o 39 horas otra vez, no, los políticos, como son políticos aquí en Francia o en cualquier lugar del mundo, dijeron, bueno, vamos a tratar de arreglarlo sin que se note. Entonces, como te digo, permitieron más horas extras, redujeron el coste proporcional de las horas extras, redujeron los impuestos, es decir, el IRPF que hay que pagar por las horas extras que se trabajan, redujeron un poco las cotizaciones sociales,
Y así más o menos fueron tirando.